Acá vamos a ver dos cosas. La diferencia, creo que la proporción sigue estando bastante bien con la altura, pero vemos también la diferencia en la pose. ¿Eh? Muy, muy diferente. Y sobre todo en la pose en la de espalda. Fíjense, bueno, primero vemos la monstruosidad de lo que las pantorrillas, la calidad, porque si bien Rubiel tiene esas pantorrillas que son algo casi incomprensible, la calidad que tenía Tom Platz, fíjense que apoyada a las dos pantorrillas, como se le rayan de punta a punta y no pasa lo mismo en esta pose. Y les decía, ¿cómo cambian las poses? ¿Cómo cambiaron las poses? Fíjense cómo se tapaba el culo completamente, incluso después de Tom Platz, el primero que realmente mostró unos glúteos ripiados fue Rich Gaspari. Incluso tipos como Dorian Yates te hacían la doble bíceps con las rodillas juntas. Ahora nadie va a hacer esta pose porque no lo favorece en absoluto. Te mejora la línea, te hace una forma más en X y ya refiriéndole a las piernas no podemos hacer una comparación muy exacta porque justamente cambia mucho la pose. Lo que sí vemos, sí la pantorrilla, que son dos pantorrillas que son de un tamaño increíble, tanto las de Tom Platz como las de Rubiel. Bienvenidos a Fitness Más. En el video de hoy vamos a hablar del culturista que fue sensación en el 2023, el año que acaba de terminar hace apenas unos días y que seguramente va a ser sensación en este 2024, especialmente después del próximo Arnold Classic que se realizará en unos próximos meses. Estamos hablando, obviamente, de Rubiel Mosquera, el colombiano, que luego de competir y hacer una carrera en la IFBB, debuta en la NPC, ganando, como era obvio, en su debut, su carnet profesional, y luego de eso logra un sorpresivo o no tan sorpresivo tercer puesto en su primera presentación profesional, detrás de Samson Dauda, un top 3 del Olimpia, y de Michael Crizzo, otro top que es uno, junto con Rubiel, uno de los últimos monstruos de la masa muscular, esos culturistas que últimamente no abundan y que son muy necesarios para mantener la tensión, para mantener el foco en torneos tan importantes como es el Mister Olympia. En este video vamos a ver lo que puede llegar a dar, hasta dónde puede ir Rubiel. Voy a dar mi opinión sobre quien muchos ya lo catalogan como el próximo Mister Olympia, a pesar, y esto lo quiero aclarar, que hasta ahora de la cantidad de culturistas que he escuchado que lo nombran como futuro Mister Olympia, prácticamente ninguno cumplió las expectativas. Vamos a ver algunas comparaciones. Yo elegí algunas comparaciones y también por gentileza de Mad Max Muscle les recomiendo que se suscriban al canal, muy interesante, en el cual él hace comparaciones sobre culturistas de la actualidad contra culturistas del pasado o bien enfrentamientos de culturistas de la actualidad próximos a competir en el Mister Olympia o en campeonatos muy, muy importantes. Muy interesante el canal. Suscríbanse a Mad Max Muscle y vamos a ver cuáles son los pros y las contras de un monstruo de la masa, como les decía, como lo es Rubiel Mosquera. Yo separé algunas comparaciones, las que me parecieron más interesantes. Las primeras con los posibles futuros adversarios que él va a tener, probablemente, bueno, más allá del Arnold Classic, ¿no? Si clasifica para el Olimpia, cosa que es muy, muy probable por méritos propios y por conveniencia también de los promotores del campeonato, va a tener que estar en el próximo Mister Olympia. Y también elegí algún culturista del pasado, como lo es, por ejemplo, Marcus Ruhl, que se puede llegar a comparar con estos monstruos de la masa, como lo fueron Marcus Ruhl o Paul Dillett
o el Zombati en su momento, y también otra comparación muy interesante con Tom Platz, que juntos con Rubiel son tenía una de las piernas más monstruosas, más grandes, más espectaculares del culturismo, de la historia del culturismo. Así que vamos con las primeras comparaciones, que son con Nick Walker, y vamos a ver cosas muy interesantes. Ustedes saben que una de las características de Nick Walker son los muslos descomunales, el tamaño monstruoso, pero vamos a ver que, por ejemplo, en esta pose y también en esta, hay una gran diferencia a favor de Rubiel Mosquera, lo que nos está mostrando ya que estas piernas van a dar que hablar en los próximos años. Las fotos que vamos a ver a comparación están bastante bien puestas en proporción a la altura, algo que es muy importante, que quiero aclarar, que muchas veces se hacen comparaciones, por ejemplo, de culturistas como Lee Priest, cómo hubiera estado al lado de otro como Coleman, y se los pone en la misma proporción, a la misma altura, cuando Coleman le lleva más de 15 centímetros de estatura a Lee Priest, uno de los tantos casos que hay. O sea que es muy importante, como en este caso, que se pongan a la misma proporción. Vamos a tener en cuenta que aproximadamente debe estar cerca del 1,80 m Rubiel, y Nick Walker es bastante más bajo. Tenemos, bueno, en esta expansión, acá podemos ver a primera vista la gran diferencia que hay en el volumen, en el tamaño de las piernas. Si bien Rubiel, y ya empezamos con los pros y las contras, tiene unos muslos que son descomunales, ni hablar de las pantorrillas, también podemos decir que los mismos carecen totalmente, prácticamente no tiene separación. Y acá no hay un problema ni con la dieta ni con la preparación. Esto es totalmente genético. Me hicieron algunas preguntas en un vivo que cómo se puede mejorar la separación. La separación, lamentablemente, la separación muscular no se puede mejorar, cosa que no va a pasar. Y comparándolo con Nick Walker, tampoco podemos ver que tenga una gran separación muscular, si bien es un poco más pronunciada que la de Rubiel. En la pose de pecho, bueno, acá en un virtual enfrentamiento, yo creo que acá tampoco tenemos ninguna duda que es las poses, la de tríceps, la de pecho, pero sobre todo la de tríceps, va a estar a favor de Rubiel ante cualquier rival, incluso ante el top 3 del Olimpia. Por eso, acá la vemos y se ve claramente la diferencia que hay en la forma del tríceps, las inserciones, incluso la del bíceps, el tamaño descomunal del pecho, pero sobre todo las piernas. A mí, yo tengo una intriga con respecto a Rubiel, que lo llama Nexila, porque para mí debería ser Quadzilla, si bien obviamente se le atribuyó en su momento a Paul de Mayo, a Quadzilla tal vez no se le quiso copiar el apodo, pero a mí más que el cuello lo que más me impresiona son las piernas. No solamente de frente, sino de perfil, incluso de espaldas. Esta pose, como decía, es imbatible. Y en la de espalda vamos a ver cómo, si bien faltaría un poco más de densidad, yo creo que acá puede ser una de las poses que más se la van a pelear a Rubiel, es esta expansión de espalda, porque no tiene la densidad y la amplitud de la que obviamente a nivel Olimpia pueden tener los candidatos a estar en el top 3. Si pasamos a la pose, a la doble bíceps, vemos que en esta pose mejora bastante la línea, la forma en general, a diferencia de las doble bíceps de frente y de la expansión de frente. Podemos decir que en cuanto a estética, está más beneficiado en las poses de espalda que en las poses de frente. Y ahora vamos a ver más adelante por qué les digo esto. Abdominales. Creo que también si bien no tiene una cintura demasiado ancha en
en proporción al gran tamaño muscular, sí podemos decir que vamos a tener algunos, estamos hablando de Nick Walker, uno de los mejores abdominales junto a Hadi Chopin por la densidad. Ahora, contra otros culturistas, por ejemplo, como Lanford, si bien obviamente Lanford tiene una línea mucho más agradable que Mosquera, en estas poses de abdominales él puede llegar a pelearla un poco más, porque recuerden que la pose es abdominales y piernas, que es donde va a mostrar su punto más fuerte, aunque mi gran duda, y acá voy a hacer una pequeña pausa, mi gran duda va a ser cuando se pare con los número uno, hasta qué punto la diferencia de tamaño va a compensar la falta de separación en las piernas. Esta más muscular, la verdad que a mí no me termina de convencer, me gusta más la de Walker. Por eso yo digo, si bien obviamente el cuello es impresionante, es una forma un poco extraña y se lo ve en esta pose. Sobre todo, fíjense en la parte del pecho, si bien tiene un pecho muy desarrollado, no se le alcanza, tal vez sea la pose que no esté muy correctamente. Quizás, no lo sé, habría que estudiarlo un poco más, si él logra hacer una pose, una muscular, sin trabar demasiado los trapecios para que no le quede tan corto el cuello con la cabeza, tal vez esa pose puede ser una pose que lo favorezca un poco más. Pero concretamente, en la pose que acabamos de ver con Walker, vemos que Walker la hace de una forma donde es mucho más agradable la pose. Ahora vamos a ver con Sansón Dauda, otro candidato al Olimpia, que le ganó en el último Praga Pro. Y acá sí vamos a ver una diferencia bastante importante en la estética. Recuerden que Walker justamente no se caracteriza por tener una gran estética. Y Sansón Dauda, creo que la proporción está bastante bien, es un poco más alto, no mucho, un poco más alto. Acá podemos ver que estéticamente Dauda es muy superior y este va a ser la carta ganadora de algunos culturistas como Andrew Jack, por ejemplo, cuando se comparen a este monstruo de la masa la línea. Porque si bien obviamente como vemos la diferencia que hay en los muslos, fíjense lo que es la cintura, lo podemos también ver en esta doble bíceps, la diferencia que hay. Y no estoy hablando solamente cuando hablo de la estética, solamente en la cintura. Fíjense la diferencia que hay en los brazos. Como decía, la proporción creo que es bastante correcta. 1,78 m aproximadamente lo que tenía Roden, el ex Olimpia, 1,78 m y un poquito más de 1,80 m. Está bastante muy bien la proporción en la foto. Y fíjense la distancia que hay entre codo y hombro entre Rubiel y la distancia que hay entre codo y hombro en Samson Dauda. Esos son los detalles que hace a la estética, más allá en este caso de la cintura. El problema que yo veo, uno de los pocos problemas que le veo a Dauda es esta pequeña distensión que tiene la parte inferior en los abdominales que le arruina un poco esa estética. Pero la línea obviamente es muy superior a la de Rubiel. En las poses de pecho ya se empareja la cosa y creo que no solamente a Dauda, sino incluso a los número uno y al número uno y al número dos, es una pose que se la va a pelear muy bien Rubiel, que es la de pecho, pero sobre todo la de tríceps. Sí, fíjense, yo creo que podemos decir que es una de las mejores side tríceps o pose de tríceps de la historia del culturismo. Yo al menos no he visto con esa masa muscular, incluso acá se simula mucho el tema de la desproporción de la cintura, ¿no? De la línea en general, y también incluso no queda tan mal el corto, lo corto que son los brazos. Se disimula muy bien ese defecto y la masa muscular hace
que sea aún más impresionante esa pose, porque no solamente son los tríceps, recuerde que en una pose de tríceps no estamos viendo los tríceps, vemos los cuádriceps, los glúteos y también el pecho, que en este caso lo tiene extremadamente desarrollado. En la doble bíceps de espalda y en la expansión, creo que son esas dos poses, la doble bíceps de espalda y la expansión de espalda, es donde él mejor va a poder disimular ese problema de proporciones y esa falta en la línea. Es donde más se disimula. La cintura prácticamente no se nota, no se ve el ancho que tiene la cintura y no es tan pronunciado, si bien sí, vemos que es un poquito más corto, se nota que es más corto el brazo, no es tan notorio como la doble bíceps de frente. Si vamos a la expansión, pasa más o menos lo mismo, tiene una expansión que, como vemos en la foto, no tiene la amplitud de Dauda, en general no queda tan mal como una expansión de frente. Y bueno, cuádriceps sin duda son superiores, bueno, ni hablar las pantorrillas que son de otro planeta. Acá tenemos una comparación de una de abdominales, que otro punto que va a ser bastante complicado porque si bien tiene una muy buena densidad abdominal, como decíamos, Walker es uno de los culturistas con Chopin que más densidad tiene en los abdominales, no así Dauda y ni hablar de lo que es Lanford. En esta pose se le va a complicar, sobre todo por el ancho que tiene en la cintura. No es una pose muy favorable. Si bien se puede girar un poco el torso, va a ser muy difícil de mejorar esa pose. Y justamente hablando de monstruos de la masa y de grandes piernas, como decía anteriormente, creo que junto con Tom Platz son una de las piernas más grandes del culturismo. Y acá ya podemos ver lo que es la evolución, para algunos la involución. Después eso va a ser una cuestión de puntos de vista personal de cada uno, si es una evolución o una involución, porque si bien los dos tienen unas piernas monstruosas, fíjense lo que es la diferencia en el torso. Y estamos hablando que Rubiel no tiene una gran proporción ni una gran línea, ¿no? Es un cuerpo un poco extraño. Pero fíjense el ancho de clavículas de Tom Platz, obviamente que era el déficit de alguna forma que tenía Tom Platz, sobre todo el tamaño de los brazos y la amplitud de clavícula. Pero nos sirve para comparar estas fotos que eran el que fue uno de los históricos con las piernas más, bueno, y cambia también la pose, ¿no? Acá vamos a ver dos cosas. La diferencia, creo que la proporción sigue estando bastante bien con la altura, pero vemos también la diferencia en la pose. Muy, muy diferente. Y sobre todo en la pose, en la de espalda. Fíjense, bueno, primero vemos la monstruosidad de lo que las pantorrillas, la calidad, porque si bien Rubiel tiene esas pantorrillas que son algo casi incomprensible, la calidad que tenía Tom Platz, fíjense que apoyada a las dos pantorrillas como se le rayan de punta a punta y no pasan lo mismo en esta pose. Y les decía, cómo cambian las poses, cómo cambiaron las poses. Fíjense cómo se tapaba el culo completamente, incluso después de Tom Platz, el primero que realmente mostró unos glúteos ripiados fue Rich Gaspari. Pero si vemos algunos Olimpias del 85, 86, 87, donde no se mostraban los glúteos, van a ver que si bien se los tapaban, muchos ya tenían el glúteo ripiado. Lo que pasa es que no era costumbre y no se veía. Por eso también, incluso Dorian Yates hacía las doble bíceps, que lo tenemos más adelante, incluso tipos como Dorian Yates te hacían la doble bíceps con las rodillas juntas. Ahora nadie va a hacer esta pose porque no lo favorece en absoluto. Te mejora la línea, te hace una forma más en X y ya refiriéndole a las piernas no podemos hacer una comparación muy exacta
porque justamente cambia mucho la pose. Lo que sí vemos, sí, la pantorrilla, que son dos pantorrillas que son de un tamaño increíble, tanto las de Tom Platz como las de Rubiel. Y en la de abdominales, bueno, acá va a venir la polémica, porque fíjense lo que decíamos anteriormente, más allá de la falta de separación en las piernas, no vemos estrías, que sí la vamos a ver en Chopin y en Lanford y en otros culturistas. En esta foto se ve muy bien el vasto interno y el vasto externo con un ripiado espectacular, a pesar que era una época muy, muy distante a la actual. Y simplemente lo tienes o no lo tienes. En este caso, Rubiel no lo tiene. Vemos una musculada que, bueno, si bien acá la está haciendo un poco mejor, porque no está trabando tanto los trapecios, yo creo que él no tendría que mostrar tanto los trapecios, tendría que levantar un poco más el pecho, que tiene un muy buen pecho, más o menos como la está haciendo Tom Platz en esta pose. Fíjense que el problema de Tom Platz justamente es las clavículas tan estrechas, pero cómo le saca provecho de alguna forma en detrimento de la estética, mostrando el ripiado que tenía en el pecho. Creo que son poses que se van a ir trabajando y creo que los entrenadores, no sé quién es el entrenador o quién figura como entrenador, ustedes saben que en estos casos suele pasar que con estos culturistas que aparecen no de la nada, porque ya viene con un historial muy importante, lo que suele suceder es que aparecen nuevos entrenadores que son los que te van a ir acomodando para que puedas lograr un muy buen resultado en los campeonatos como el Arnold Classic, como en un futuro puede ser una clasificación y una participación en Olimpia. Y acá tenemos otro de los monstruos, de los grandes monstruos de la masa como es Marcus Ruhl. Bueno, y acá vemos dos cosas, vemos la diferencia del tamaño en las piernas a favor de Rubiel, si bien acá podemos apreciar la separación muscular, los, los cuatro bastos, ¿m? El basto interno, el basto externo, el sartorio y el recto, que lamentablemente Rubiel no la tiene. Ahora, el tamaño de los brazos, estamos hablando que uno de los brazos más grandes de la historia debe haber sido el de Marcus Ruhl. Y en esta pose, fíjense cómo ya mejora un poco, torciendo, quebrando un poco la cadera y bajando un poco más un bíceps que el otro. Se lo ve mucho mejor estéticamente. Por eso les decía, acá va a ser esto, la competición le va a venir muy bien a ese nivel de competición para ir mejorando este tipo de poses. Y siguiendo con otra comparación con Marcus, fíjense la diferencia, acá está otra vez en las piernas. Es notorio, ¿no? Este muslo, las rayas en el cuádriceps, si bien no tiene separación, en las poses laterales, como lo dijimos varias veces, eh, se le ven mucho mejor las piernas que de frente. Y bueno, y comparando un torso con uno de los torsos más grandes de la historia, como Marcus Ruhl. Acá en la pose de espalda, podemos decir que acá se empareja bastante. La doble bíceps de espalda también se empareja bastante. Vuelvo a repetir, mejora mucho la estética. Y en las abdominales y piernas, acá ya se empieza a complicar otra vez por lo mismo. Fíjense en esta pose que es fundamental, la separación en las piernas, porque cuando uno traba los abdominales, más allá de mostrar los abdominales con ese juego que hay de rodillas, de mostrar la separación, acá la va a sufrir cada vez que le pidan estas poses porque es una pose muy, muy complicada para Rubiel. ¿Eh? Creo va a ser la pose más complicada, sobre todo cuando hay que definir eso, no digo entre un primero y segundo puesto, pero entre un cuarto, un quinto, un sexto, un séptimo, octavo, creo que esta va a ser una pose que le va a jugar en contra. Y bueno, no vamos a comparar una musculada con Marcus Ruhl porque prácticamente nadie se le puede parar a Marcus Ruhl en una musculada, así que bueno, vamos a dársela a Marcus. Y ahora lo que vamos a ver es muy interesante porque vamos a ver lo que es la masa contra la estética. Y estamos hablando de
el culturista más estético que tiene el Olimpia, sin duda. Tal vez junto a Brandao, tal vez, pero aún mejor la estética de Andrew Jack. Y acá sí vemos dos cuerpos totalmente diferentes. Esto es interesante, esto es muy interesante. Dos cuerpos totalmente diferentes, pero que van a estar muy próximos. Esto va a ser recuerden los que les digo, ¿no? En un Olimpia va a ser un cuarto, un quinto, un sexto, pero es muy interesante cuando tenemos esa lucha entre la masa, entre un cuerpo descomunal y un cuerpo con un muy buen tamaño, sin duda, pero no tan grande como Mosquera, pero con la estética casi perfecta de Andrew Jack. Y, y justamente hablando de estética y a este nivel de competición, va a ser muy interesante lo que va a ser la evolución. Acá también la podemos ver claramente. Fíjense que son dos piernas, una forma de decir, es el doble. Las pantorrillas parecen las pantorrillas de una bikini al lado de la Rubiel. Si bien no crean que son tan chicas las pantorrillas de Andrew Jack, pero fíjense la diferencia de tamaño, como fíjense la diferencia de estética entre uno y otro. Y lo que le decía anteriormente, acá también vamos a ver cómo va a ir definiéndose, cuál va a ser la tendencia a futuro, si se va a inclinar el culturismo más por este tipo de cuerpos monstruosos o se va a ir, como creo yo, que se va yendo actualmente hacia una estética, a una búsqueda más hacia la estética, digamos, lo que es un classic, pero con 15, 20 kilos más. Obviamente que cuando aparezca un tipo con la línea de Andrew Jack, el tamaño de Mosqueira y la calidad de Chopin, va a ser un nuevo Coleman, pero creo que para eso todavía falta mucho. Otra vez, lo que decíamos anteriormente, la pose que más va a favorecer son los perfiles, ¿m? Los perfiles tanto de pecho como obviamente el perfil de tríceps. Encima, fíjense esta pose que tiene Andrew Jack, que como él sabe que el femoral no lo termina de ayudar, que en más de una vez, bueno, esto por ejemplo en la IFBB no lo podría hacer, porque la pose en la IFBB es muy clara, va a la pierna que va adelante, va la pierna que da por ejemplo, si haces al tríceps con la izquierda, la pierna izquierda va adelante y la derecha va atrás. Esta pose no sería reglamentaria, incluso a él le llamaron la atención un par de veces de que no era la pose correcta de tríceps, pero es la pose que lo beneficia estéticamente y también la masa muscular, porque no se nota ese déficit que tiene en los femorales. En la parte posterior, como dijimos anteriormente, y no quiero ser tan reiterativo, pero lo tengo que decir, es cuando más va a asemejar a una estética más agradable, pero también acá se le ve la diferencia de la masa muscular comparándolo con Andrew Jack, ¿no? Acá en estas poses se ve la falta de tamaño, en el caso de Andrew Jack. Y en esta podría decir que es una pose para jugar bastante pareja. Por eso digo que va a ser muy interesante estos duelos entre un cuarto quinto o un quinto sexto puesto entre dos culturistas tan diferentes. Incluso en esta pose también creo que va a ser muy peleada. Y para finalizar, podemos decir que esta aparición de un newcomer, de un debutante, entre comillas, como es Rubiel Mosquera, es una muy buena noticia para el mundo del culturismo porque, más allá de su falta de estética, este tipo de físicos son los que hacen atractivos un campeonato tan importante como es el Mister Olympia y un tipo de cuerpo que no se veían demasiados. Son esos culturistas que probablemente nunca van a ganar el Olympia, pero como hablábamos en un vivo hace muy poco, que me preguntaban qué opino de estas categorías, que hay 50 en un Olympia, 30, 40, 50, 60 competidores, qué opinaba con respecto y qué espero para el futuro. Primero creo que es una aberración, no debería haber más de 15 o 20 competidores en el Olympia. Y a futuro, creo yo, con respecto a Rubiel, que si bien nunca va a ganar un Olympia, son de esos culturistas como
decíamos en aquel vivo que yo recordaba los que somos de mi generación o los amantes del culturismo van a recordar fines de los 80, los que hicieron un top 5 en un Olimpia, todos nos vamos a acordar de Reed Gaspari, de Gary Stridon, de Berry de May, de Labrada, como después en los 90, después de Yates y atrás de Coleman, nos vamos a acordar por siempre de Fred Wheeler, de Lebrone, de Marcus Ruhl, a quien vimos recién en el video, como también de Lee Priest, Paul Dillett y otros grandes culturistas. Creo que en un futuro vamos, nosotros, ustedes o los que vienen detrás nuestro, cuando pasen 10, 20, 30 años, van a recordar esos Olimpias donde hubo un tal Rubiel Mosquera que figuraba en el top 10 de los Olimpias de los próximos años. Así que eso fue todo por hoy, una opinión, un punto de vista de lo que muchos dicen que es de quién es el futuro Mister Olimpia, cosa que dudo mucho, pero que me pone muy contento como admirador del culturismo puro y duro que aparezcan este tipo de culturistas. Gracias por estar en Fitness Más y gracias, como siempre digo, por ser musculoso.